Hola a todos, ¿cómo están mis compañeros? Y yo vamos a hablar acerca de una técnica biotecnológica súper interesante de acuerdo al laboratorio número punto 3, redactor de células inmovilizadas, trabajadas en la materia de ingeniería de bioprocesos. De acuerdo a esto, vamos a hablar sobre las ventajas del uso de enzimas inmovilizadas. Esta técnica tiene muchísimas ventajas. Primero, nos permite que las células trabajen sin parar, es decir, tenemos el menor riesgo de perderlas. Segundo, facilita la separación de los productos que nos interesan más que todo. Tercero, podemos reutilizar las células muchísimas veces, ahorrando costos. Además, necesitamos reactores más pequeños y protegemos las células de daños y el manejo es muchísimo más sencillo. Es como tener un equipo de trabajadores biológicos chiquiticos que trabajan en una columna. Y como siempre, nos preguntamos los usos industriales y las aplicaciones que tienen estas células inmovilizadas. Tenemos un ejemplo que es la industria farmacéutica, que es normalmente las células inmovilizadas juegan un papel muy importante en este para la producción normalmente de fármacos como lo son antibióticos y aquí tenemos un ejemplo con la enzima glutaril 7-ACA acilasa en la cual se inmoviliza y para producir antibióticos belatámicos. También tenemos como segundo ejemplo en la industria alimentaria que sirve para la producción de edulcorantes y lácteos. Aquí tenemos un ejemplo como la lactasa inmovilizada que nos ayuda a producir una leche sin lactosa. Tenemos la producción de biocombustibles como tercer ejemplo, que es muchísimo en el sector energético y nos ayudan a una mejor conversión de la biomasa en biocombustibles. Aquí tenemos como ejemplo la lipasa, que es inmovilizada y utilizada en la fabricación de biodiesel mediante la transesterificación de aceites vegetales. Un ejemplo de ello es la invertasa, una enzima que a través de su reacción mediada transforma el azúcar común, como lo es la sacarosa, en azúcares más simples, como lo es la glucosa y la fructosa, obteniendo azúcar invertido. Este componente genera mejor solubilidad y menor tendencia a cristalizar. Esto es muy esencial para la producción de dulces, panes, bebidas y muchos otros productos en la industria. Y lo mejor de todo esto es que podemos inmovilizar la invertasa en nanopartículas para reutilizarla y hacerla un poquito más eficiente. Procedimiento de cuantificación de los azúcares. Preparamos una solución primaria de 0,3 gramos de glucosa y 100 mililitros de agua destilada. Montamos 10 tubos en los cuales añadimos la disolución primaria de 0 a 1 mililitro. Completamos a 1 mililitro de agua destilada en cada tubo. Añadimos 1 mililitro reactivo de NS en cada tubo. Mezclamos y calentamos a ebullición por 10 minutos. Y dejamos enfriar los tubos con agua con hielo durante 5 minutos. Añadimos 10 mililitros de agua en cada tubo y homogenizamos. Leímos las absorbancias a 540 nanómetros en cada tubo y dejamos graficar las absorbancias versus gramos sobre litro de glucosa y ajustamos los valores a una recta, métodos de mínimos cuadrados. Procedimiento: inmovilización de las células. Se suspende 1 gramo de levadura en 30 mililitros de solución isotónica. Se mezcla la suspensión de levadura con la solución de aginato de sodio en un beaker. Se forman perlas de aginato goteando la suspensión de levadura y aginato en una solución de cloruro de calcio. Se empaca la columna con las células inmovilizadas en las perlas de aginato. Se agrega la solución de sacarosa en la columna. Se toma como muestra inicial el tiempo cero. Después se toman muestras de 1 mililitro cada 7 minutos, obteniendo un total de 10 muestras. Se realizará la prueba DNS, en la cual se utilizará un 0,1 mililitro de muestra, 0,9 de agua y 1 mililitro reactivo de DNS. Dejamos que hierva la mezcla durante 10 minutos, se enfría durante 5 minutos y se le adiciona 10 mililitros de agua. Después se leerán las absorbancias en cada tubo a 540 nanómetros utilizando el espectrofotómetro y se realizarán los valores de absorbancia para cada tubo. Vamos a graficar en esta tabla la función del grado de conversión. Como vemos en la gráfica de absorbancia versus tiempo, en los últimos 14 minutos se estabilizó nuestro bioreactor. Entonces, con esas dos últimas absorbancias sacamos un promedio. De ahí podemos sacar la concentración con la ecuación de calibración de los anteriores laboratorios. Esto lo multiplicamos por el factor de dilución para obtener la concentración corregida. Ya para sacar el flujo del producto, que sería lo del flujo de azúcares reductores, que son glucosa más fructosa, lo multiplicaríamos por el flujo inicial. Pues lo tendríamos que pasar en litros, pues por cuestiones de unidades.
y nos daría el siguiente 0.01427 gramos minutos de glucosa más fructosa de ambas. También podemos de una vez hacer que pasar el flujo inicial a pasarlo al flujo másico. Esto teniendo en cuenta que la solución de sacarosa que entró está al 1% y también la densidad de esta es alrededor de 1 por tan poquita sacarosa que tiene. Entonces, tenemos un flujo másico total inicial de 5 gramos minutos y un flujo inicial de sacarosa de 0.05 gramos minutos. Esta sería la reacción que ocurre en nuestro bioreactor. Entra la solución de sacarosa y saldría los azúcares reductores, glucosa y fructosa. Como la ecuación está balanceada, entonces los coeficientes estequiométricos, que son equivalentes a los moles, los vamos a pasar a gramos para que en el balance más adelante quede más fácil. Entonces, ya con estos datos y los datos anteriores, vamos a hacer el balance de sacarosa, que sería el siguiente. La masa que entra es igual a la masa que sale más la masa que se consume. Nosotros conocemos la masa que entra, pero no sabemos la masa que sale, pero sí podemos conocer la masa que se consume. Entonces nosotros cogimos el flujo de producto y lo vamos a multiplicar por la relación estequiométrica de sacarosa sobre glucosa. Eso nos daría la masa que se consume. Y ya con esto, pues restamos a la masa que sale y nos daría el balance de sacarosa. Para sacar la masa de agua que sale, se hace el mismo procedimiento que en sacarosa. Se hace un balance con los datos, obviamente, del agua. Y pues ya, eso sería todo. Acá en la diapositiva se muestra paso a paso de cómo se sacaría. También podemos sacar el factor de conversión de nuestro bioreactor. Esto teniendo en cuenta que es una división de la sacarosa consumida sobre la sacarosa inicial. A nosotros nos da un porcentaje del 54.3%. Ya con los últimos datos podemos hacer un esquema de nuestro bioreactor y qué ocurrió. Entonces, entró un flujo de la disolución de sacarosa de 5 gramos minutos, en la cual solamente tenía 0.05 gramos de sacarosa. Después se produjo fructosa y glucosa. Cada uno corresponde a 0.071, que la suma sería 0.014. Y de sacarosa y agua que no fueron consumidas en el proceso sería de 0.022 y de agua 4.95, dándonos un flujo total de 4.98, que si lo acercamos a un valor decimal nos daría 5. Entonces se cumpliría de que entra 5 gramos minutos y sale 5 gramos minutos. Explicar y discutir los datos del laboratorio y los resultados vamos a tomar como base integramos avance versus tiempo. En esta apreciamos que entre los minutos 56 y 70 ahí comienza a presentarse un valle o una serie de los puntos de absorbancia de las azúcares reductoras. Esto nos va a dar como base tres distintas respuestas o explicaciones de por qué sucedió esto. Primero, que haya sido un equilibrio estacionario. Eso implica que se hayan estabilizado o ajustado los flujos de entrada y salida de las contracciones internas de la torre del lecho empacado. Segundo, que no se haya trabajado a la temperatura ambiente de la invertasa haciendo que disminuyera su actividad catalítica. ¿Por qué? La temperatura óptima de la invertasa oscila entre los 50 y 60 grados Celsius, pero nosotros trabajamos a 16 grados Celsius. Como no trabajamos la temperatura óptima, entonces la energía cinética para que sucediera la reacción era un poquito más baja, haciendo que no sucediera satisfactoriamente. O tercero, que se hayan equilibrado las tasas de formación de glucosa y fructosa con la formación de sacarosa, o sea que se haya invertido la reacción. ¿Por qué? Había algunas perlas con aire que hacían perder la uniformidad del lecho empacado, y cuando suceda la reacción de producción de fructosa y glucosa, entraron otra vez en contacto con la invertasa porque, digamos, en cierta parte se estancaban, o había algunos espacios en donde podía quedarse ellas y volvieron a formar sacarosa. Finalmente, concluyendo con la práctica de laboratorio donde se hace informe, podemos decir que la inmovilización de enzimas es un proceso completamente viable y funcional. Logramos encontrar la estabilidad del sistema y hacerlo estacionario en alrededor de una hora. Recordemos que entre los 56 y 70 minutos después de que se dé la reacción como tal, y se ajustarán parámetros como el flujo de salida. Que, digamos, si nosotros quisiéramos mejorar este sistema, este método de movilización, sería mejor si llegáramos a condiciones como la temperatura óptima, que fueran más aproximadas, o que se diera mejor
uniformidad dentro de la torre del leche empacado, quitando o sustrayendo algunas de las perlas que tenían aire, permitiendo así mejor espacio entre las perlas y un mejor paso del sustrato para lograr la mejor producción, que también haciendo uso del alginato de calcio como medio de movilización, se lograron muy buenos resultados porque este permite buenas interacciones entre las enzimas y los sustratos y nos da una mejor producción del producto principal, que son las reductoras. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Tengan un buen día.